viendo mi pantalla adecuadamente? Muy bien todo. Muchas gracias. Vamos a empezar. Bueno, ¿por qué nos preocupan los aneurismas cerebrales? Debido a su morbimortalidad. Aunque sabemos que el riesgo anual de ruptura es bajo, del 0.7 por año, 10 a 20% de los supervivientes de una hemorragia subaracnoidea condicionada por un aneurisma van a permanecer dependientes. El estudio ISAT, que fue un estudio muy grande, demostró una reducción del 7.4% de riesgo de muerte comparando el coiling contra la cirugía. Esto quiere decir que el tratamiento de los aneurismas cerebrales está cambiando, mientras que otro estudio realizado por la clínica Barrow demostró que no solo la mortalidad se disminuye con el tratamiento endovascular, sino que también la morbilidad, ya que en estos pacientes que fueron tratados mediante método endovascular, solo el 23% tuvieron un ranking mayor de 2, es decir, que tenían algún grado de dependencia, mientras que los que fueron tratados por clipaje, hasta 33% tuvieron un ranking mayor de 2. En cuanto a su epidemiología, tenemos que su incidencia es de 10 por cada 100,000 casos y 21,000 a 33,000 nuevos por año. La fatalidad, ya dijimos que puede ser un desastre, hasta 38% van a morir de estos pacientes a los 30 días después de haber presentado hemorragia subaracnoidea. La muerte prehospitalaria puede llegar a ser muy alta, entre el 56 y el 86%, y 68% de las muertes ocurren las 24 horas después de que se produjo el sangrado. Los hallazgos clínicos ya lo sabemos que, normalmente son asintomáticos hasta la ruptura. Y ahí pongo esta pintura tan famosa del grito, porque el paciente siempre lo manifiesta como el peor dolor de cabeza que ha tenido en su vida. Y bueno, nuestro objetivo como radiólogos es no solo quedarnos con que hemos encontrado una hemorragia subaracnoidea, sino que una vez que la encontremos, debemos sugerir o debemos de asegurarnos que estos pacientes lleguen por lo menos a una angiotomografía para poder hacer un diagnóstico radiológico adecuado y ayudarle a los médicos tratantes en cuanto a tratar a este paciente rápidamente. Ya sabemos cómo es cefalea súbita intensa, puede haber pérdida de la conciencia, no en todos los casos, déficit neurológico focal en algunos de ellos, náusea, vómito, signos meningios y cefalea moderada previa. Esta es la escala de Honey-Hess, que es como nosotros decimos si es grado 1, que es asintomático, con cefalea ligera, rigidez de nuca, hasta el grado 5, que va coma, rigidez de descerebración y aspecto moribundo. También tenemos que 20 a 30% de los casos van a ser múltiples y que tiene una mayor prevalencia en mujeres en relación de 1.3 a 1 en relación a los hombres. Normalmente se presenta entre la cuarta y la sexta década de la vida y se asocia con múltiples enfermedades de la colágena y, también inflamatorias como el lupus y, toda la lista ahí tan grande que teníamos. En cuanto a los familiares en primer grado, es esperable que 17% mayor de incidencia en estos familiares de primer grado de un paciente que ya tiene aneurismas y los familiares en segundo grado de pacientes que han tenido hemorragia subaracnoidea tienen un incremento del riesgo de 4.1 a 6.6 veces respecto a la población general. Entonces, esto es lo que hay que decirles cuando nos preguntan si se deben o no hacer algún estudio de screening. Y bueno, el estudio de screening recomendado siempre va a ser la angioresonancia magnética. Es algo que a mí me preguntan con frecuencia los pacientes que atiendo por aneurisma cerebral, los hermanos, los hijos, que si deben hacerse algún estudio de imagen. Y bueno, es importante saber cuál es la incidencia por localización. Los aneurismas más frecuentes se localizan en la carótida. Entonces, en general, las porciones que tienen más incidencia va a ser comunicante posterior, el segmento comunicante posterior de la carótida, también el segmento oftálmico, pero bueno, todos ellos en conjunto van a representar el 35%. Va a estar seguido por otros aneurismas de la circulación anterior, que son los que dependen de la comunicante anterior,
y enseguida los de la bifurcación de la cerebral media. Esos van a ser los sitios más frecuentes donde vamos a ir a buscar la presencia de aneurismas, mientras que los aneurismas de la fosa posterior, que dependen de la basilar y de las vertebrales, pues tienen una incidencia menor. En conjunto, solo representan el 10% del total de aneurismas. El 5% está representado por aneurismas del tope de la basilar, un 2% por los aneurismas vertebrales y un 3% por los aneurismas de la pica. En cuanto a su incidencia por tamaño, pues los que con más frecuencia se presentan son los aneurismas grandes, mayores de 10 milímetros. Y bueno, así es como vamos a identificar por segmentos y además, de acuerdo al segmento en el que se presenta el aneurisma, hay una sintomatología esperada. Por ejemplo, en los aneurismas paraclinoideos se asocian a pérdida visual unilateral, va a haber cuadrantanopsia nasal superior y puede haber en estos aneurismas del segmento comunicante posterior principalmente parálisis del tercer par con involucro pupilar, como en esta chica tan joven, a quien traté un aneurisma. Como pueden ver, aquí está el aneurisma comunicante posterior y aquí ya fue adecuadamente coileada. Los aneurismas, como les decía, también pueden ser múltiples, hasta 20 o 30% de los casos. A esta paciente se le hizo el tratamiento endovascular de ambos aneurismas en una sola sesión. No es lo que suelo hacer, normalmente trato de hacerlo en 2 sesiones diferentes, pero bueno, ahí debido a la insistencia de su papá, que fue mi maestro, un doctor, pues bueno, lo tuvimos que hacer así. Y bueno, los aneurismas de la bifurcación de la carótida interna, normalmente su domo ve en sentido dorsal y este domo pues tiende a la ruptura y cuando se rompe forma un hematoma parenquimatoso que puede simular una hemorragia parenquimatosa y que debemos estar pendientes de no confundirlo con una hemorragia de origen hipertensivo. Entonces, pues hay que ser muy cuidadosos en nuestros diagnósticos porque podemos pensar que el origen de esa hemorragia era hipertensión y hay un aneurisma subyacente. Esta paciente me encanta presentarla porque es algo que yo empecé a hacer hace tiempo y quizá en Honduras pasa un fenómeno similar, que a veces los pacientes no encontramos cama en uno de estos hospitales grandes donde tenemos todo para hacer terapia endovascular. Y yo empecé a hacer tratamiento satélite a estos pacientes en el cual, bueno, están en un hospital más pequeño, me lo llevan, le hago tratamiento y lo regreso a su hospital. Entonces, con esto podemos ofrecerles un tratamiento más rápido porque no tenemos que esperar a tener una cama disponible, pero, bueno, con las ventajas de poderlo hacer de esta forma. Los aneurismas de comunicante anterior pueden ser muy pequeños, pueden presentarse con hidrocefalia cuando se abren al tercer ventrículo o también cuando hay mucha sangre a nivel del hipotálamo pueden presentarse con confusión, con alteraciones de la memoria, con bradicardia, diabetes insípida, cambios visuales y, bueno, si se rompen hacia la cápsula interna o si hacen efecto además hacia la cápsula interna pueden presentarse con hemiparesia. En este caso, bueno, es un aneurisma muy pequeño el que están viendo en su pantalla y, bueno, después del tratamiento endovascular prácticamente ya desapareció y lo importante aquí es que todas las ramas que salían de esta arteria permanecen permeables. Otro aneurisma de comunicante anterior normalmente son pequeños, pero pueden sangrar mucho y, bueno, vemos cómo el tratamiento endovascular se ha llevado de forma exitosa y, bueno, que ambas cerebrales anteriores permanecen permeables después del tratamiento. Esto es muy importante y esto se logra observar muy bien mediante terapia endovascular. A veces cuando se hace mediante método quirúrgico, pues se puede clipar alguna de estas ramas y no se dan cuenta que esta rama está siendo clipada. Entonces, ese riesgo, bueno,
disminuye un poco con la terapia endovascular. Otro ejemplo en el cual vemos que además esta paciente tenía un vasoespasmo severo antes del tratamiento y una vez que tratamos y que hicimos angioplastía química, cómo disminuyó el vasoespasmo. También es útil la terapia endovascular para tratar a aquellos aneurismas que ya han sido clipados previamente y que tienen un residual o que tienen una recidiva. Este paciente ya tenía un clipaje previo de comunicante anterior y bueno, vemos aquí el aneurisma residual y cómo después de cierto tiempo, cuando le hicimos la angiografía de control, pues vimos que lo tenía y lo coileamos de forma exitosa. También les decía, hay presentaciones que no son tan típicas de la ruptura de un aneurisma. Por ejemplo, en los aneurismas pericallosos, cualquiera que viera esta imagen con este sangrado a nivel frontal del lado derecho no pensaría que se trata de un aneurisma. Y tampoco esta asociación que vemos aquí en cuanto al hematoma. Pero cuando le hicimos las imágenes de resonancia magnética, observamos que se trataba de un aneurisma pericalloso y entonces lo decidimos llevar a tratamiento con terapia endovascular, lo cual también es posible. Antes me preguntaban, pero en un sitio tan distal de la circulación es posible. Sí, claro que es posible y lo podemos hacer de una forma segura. Los aneurismas de la bifurcación de la cerebral media típicamente siempre estaban reservados para el método quirúrgico, pero ahora con tantos dispositivos y tantas opciones que tenemos, también se pueden tratar por terapia endovascular. ¿Cómo se presentan clínicamente? Con efecto de masa en el lóbulo temporal, pueden presentarse con convulsiones, también pueden condicionar la presencia de infartos por la compresión o por la turbulencia que estén condicionando y 60% van a presentar pérdida del estado de alerta al momento de la ruptura y además se pueden presentar con un hematoma intraparenquimatoso. Este es un aneurisma muy pequeño de la bifurcación de la cerebral media. Lo que es muy importante en estos aneurismas es que nosotros logremos que permanezca permeable ambas ramas, tanto la dorsal como la ventral. A veces en algunos pacientes, como en este ejemplo en particular que les estoy mostrando, no es bifurcación, sino que es trifurcación. Y ahí el reto es aún mayor porque hay que lograr que las tres ramas permanezcan permeables. Y bueno, este es el aneurisma. Vemos cómo llevamos el microcatéter hasta el interior del aneurisma. Ahí estamos desplegando un stent que nos va a permitir desplegar después en el interior del aneurisma los coils y cómo las tres ramas permanecen permeables después de que ya se le colocó un stent y se puso coiling. Además, era un aneurisma que, como pueden ver, no tiene prácticamente cuello, es una relación 1-1. Otro aneurisma también sin cuello que se presentó con esta hemorragia subaracnoidea, principalmente en la cisura de Silvio, y vemos cómo al día siguiente del tratamiento endovascular la paciente está perfectamente bien y el aneurisma completamente obliterado, todas las ramas permeables. Los aneurismas basilares típicamente han sido para tratamiento endovascular, se pueden presentar con convulsiones, con hidrocefalia, con efecto de masa y pueden estar asociados a variantes anatómicas, principalmente la fenestración. Y bueno, pueden ser llevados a tratamiento endovascular con coils. También ahora hay algunos otros dispositivos que los voy a mencionar más adelante. Otro aneurisma laterovasilar, mismo tratamiento endovascular con coils. Los aneurismas de la pica, que realmente son difíciles de tratar por método quirúrgico, vemos cómo pueden tratarse por método endovascular de forma segura y lograr que la circulación de la arteria cerebelosa posterior-inferior permanezca permeable. Y bueno, pueden generar cuando se rompen compresión de la protuberancia del vago y bueno, pueden generar rápidamente pérdida de la vida, porque ahí sabemos que el espacio es muy pequeño, entonces cualquier efecto de masa es, bueno, bastante difícil de tratar. Otro ejemplo, aneurisma de la AICA, también adecuadamente tratado, aquí por coiling con permeabilidad de todas las ramas.
Y bueno, el riesgo de la ruptura también depende del tamaño. Mientras más pequeños son, menos posibilidades existen de que los aneurismas se rompan, mientras que si son más grandes hay un riesgo incrementado. También depende de dónde están localizados. Sabemos que los aneurismas de la circulación posterior, aunque tengan el mismo tamaño que los aneurismas de la circulación anterior, pues tienen mayor riesgo de ruptura. Y en cuanto a la localización, los más peligrosos o los que tienen una tendencia mayor a romperse son los aneurismas localizados en la arteria carótida interna, que como ya vimos representan el 35% de los casos, y de ahí están seguidos por los de la cerebral media y, bueno, los que con menos frecuencia se rompen son los basilares. Y bueno, es importante que en nuestro estudio radiológico, si vemos un aneurisma, que lo podamos interpretar adecuadamente y que pongamos de dónde surge este aneurisma, que puede ser de la carótida interna, de cualquiera de sus segmentos, principalmente, les digo, los más frecuentes son de comunicante posterior, pero no importa, con que nosotros pongamos que es un aneurisma que depende de la carótida interna, ya el tratamiento se va enfocando hacia dónde va a ir. O si es de la cerebral media, normalmente también van a ser de la bifurcación, o de la cerebral anterior, normalmente también es de comunicante anterior. Entonces sí hay que ser cuidadosos en cuanto a nuestro informe radiológico, poner de dónde depende el aneurisma, cuánto mide, principalmente cuánto mide de ecuador, cuánto mide de domo-cuello y cuánto mide de cuello para saber si este aneurisma tiene cuello. Tiene una relación cuello-domo de 1:1, que son los que son más difíciles de tratar. Y bueno, las complicaciones, la más importante es el vasoespasmo. El vasoespasmo se presenta hasta en 70% de los casos, pero solo 25% va a ser sintomático. Y otra complicación muy frecuente y muy desafortunada es la reruptura. Por eso antes había una tendencia a decir, bueno, hay que esperar, hay que ver cómo evoluciona el paciente y lo trataremos cuando haya mejoría. Ahora no, ahora sabemos que los pacientes deben tratarse dentro de las primeras 24 horas. Quizá tenemos un poquito más de tiempo que en el infarto, pero tampoco significa que estos pacientes debamos dejarlos a libre evolución y tratarlos dentro de un mes, ¿no? Entonces, lo ideal es que los tratemos dentro de las primeras 24 horas para evitar este riesgo de reruptura del 19% en las primeras 24 horas o hasta del 20% en las siguientes 2 semanas. Bueno, también hay complicaciones médicas asociadas, hidrocefalia, hiperglucemia, hiponatremia, arritmias, disfunción del ventrículo izquierdo y edema pulmonar neurógeno. En cuanto a nuestros métodos diagnósticos, con una angiotomografía que tenga 16 cortes, podemos lograr con bastante certeza evidenciar todos estos aneurismas que por lo menos midan 3 milímetros o más. Los aneurismas menores a 3 milímetros son difíciles de diagnosticar con un angiotac de 16 cortes. Es posible, pero ese es nuestro punto de corte. Mientras que por angioresonancia de 1.5 teslas, nuestro punto de corte es de 1 milímetro y cuando tenemos un teslaje mayor de 3 teslas, nuestro punto de corte es de 0.6 milímetros. Es decir, solo no podemos diagnosticar los baby aneurisms, que son menores a 1 milímetro, pero en general tiene una buena sensibilidad este método. Entonces, resumiendo, la angiotomografía tiene una sensibilidad entre el 96 y el 98% y una especificidad también entre el 96 y el 98%, y la variación se debe al tamaño del aneurisma. Los aneurismas menores a 3 milímetros disminuye la sensibilidad a un 94, mientras que aquellos mayores a 4 milímetros tenemos una sensibilidad hasta del 100%. Entonces, el diagnóstico efectivamente se puede hacer desde la angiotomografía y también en la angioresonancia, que les decía, depende un poco del teslaje, pero en general va del 75 al 100% la sensibilidad, mientras que la especificidad entre el 69 y el 100%.
Y bueno, estos pacientes se tienen que tratar con anestesia general, con monitorización neurológica. Nuestra escuela aquí en México es diferente. En el mundo casi todos los aneurismas los heparinizan antes de tratarlos, nosotros no heparinizamos y bueno, esto es pues relativamente nuevo, pero da un margen de seguridad mayor a nuestros pacientes porque en el caso de que sin querer toquemos el aneurisma, el domo con una guía o que al recargar un poco uno de los coils tengamos una ruptura, pues normalmente no hay resultados desastrosos como en aquellos pacientes que ya se encuentran heparinizados. Y bueno, hay muchas formas de tratar actualmente un aneurisma, los vamos a ver más adelante. En general, los coils, que es lo más antiguo, los diversores de flujo, que digamos que es lo más moderno, que pueden ser intravasculares o pueden ser intrasaculares, pero lo importante de todo esto son las estadísticas, como en el fútbol, en la vida y en los aneurismas, los resultados son lo que importa. Ya dijimos que disminuye la mortalidad y también la morbilidad el método endovascular. Esta es una estadística personal que me ayudó el doctor Javier Lagos a recopilar todos estos datos, en el cual los pacientes que tuvieron un ranking mayor a 2 solo representaron el 7.4% de los casos, lo cual, bueno, nos sitúa dentro de la estadística mundial esperada, incluso un poco menos, y la muerte solo se produjo en 1.5% de los casos y no fue relacionada al procedimiento. Pero ¿cómo empezó todo esto? Todo esto empezó desde 1991, cuando mi profesor, el doctor Muret, empezó a tratar los aneurismas liberando un balón. Y bueno, sabemos que el resultado no fue exitoso en la mayoría de los casos, pero así fue como comenzó todo esto. Después vino el advenimiento de los coils, que ya eran desprendibles mediante electrolisis y que fueron descritos por primera vez por Guglielmi y Viñuela y comenzó a cambiar la historia de los aneurismas cerebrales. Bueno, como ya les hablé del ISAT, le demostró que los pacientes tratados con coiling tenían un ranking modificado mayor de 2, solo en un 23%, y mediante tratamiento con clipaje hasta un 30%. Es decir, se logró una reducción de un 7%. La muerte a 5 años también se redujo un 3% en el grupo tratado con coils y la independencia, bueno, a los 5 años fue más o menos similar. El estudio de la clínica Barrow también prácticamente tuvo los mismos resultados y ahora ya no solo tratamos aneurismas rotos, sino que también tratamos aneurismas no rotos. Pero, como les decía, lo que nos da más temor es el vasoespasmo. Antes decían que cuando entraba neurocirugía, que lavaba las cisternas y que eso iba a disminuir el vasoespasmo. Sin embargo, bueno, este estudio tan grande demostró que no es así, que los pacientes que fueron tratados mediante coiling tuvieron menor vasoespasmo angiográfico y menor vasoespasmo angiográfico imputado en relación a los tratados mediante clipaje. Y en cuanto a los resultados adversos, también fueron menores en el método endovascular. Se han comparado muchos tipos de coils. Algunos de estos coils, bueno, tienen algunos factores que promueven que exista una coagulación dentro del aneurisma, pero en realidad no se han encontrado diferencias significativas entre el primer coil que salió, que fue el GDC, contra diversos tipos de coils. Y bueno, algunos otros parámetros que nos interesan en cuanto a los coils son la estabilidad, cuando nosotros colocamos el coil quede del tamaño y la forma que nosotros deseamos. Y a mí en particular me gusta mucho una técnica que es el oversizing, que es poner un coil un poco más grande que el aneurisma, y con esto no solo logramos
disminuir el riesgo de que nuestros coils migren, sino que también logramos que ocupamos menor cantidad de coils y con esto, bueno, en países como Honduras, como México, como toda Latinoamérica, que es caro para los pacientes acceder a este tipo de tratamientos, pues es importante la reducción de los costos, tanto a nivel institucional como a nivel privado. Entonces, con esta técnica de oversizing logramos estabilidad y además logramos disminución de la cantidad de material que necesitamos. Y bueno, también es posible tratar a los aneurismas que no tienen cuello mediante técnicas que pueden ser, como ya les mostré en el caso previo, colocando un stent o como en este caso que les muestro en este momento, que es colocando un balón. Ese balón no se va a quedar ahí, únicamente lo inflamos mientras estamos colocando los coils para que ninguno de estos coils protruya hacia alguna de las ramas, ¿no? Y vemos como aquí ya estamos retirando el balón y los coils quedaron perfectamente en el interior del saco. ¿Cuáles son los miedos cuando utilizamos esta técnica con balón? Que tengamos un evento tromboembólico o que tengamos una perforación. Pero, sin embargo, los estudios han demostrado que prácticamente es igual si usamos o no usamos balón. Entonces, es bastante seguro el uso de balón. También, bueno, hace un momento les mostré un stent asistido y esta técnica stent en pantalón. Ven aquí cómo está ya un stent desplegado. Vamos subiendo el otro stent. O sea, vamos a poner 2 stents para formarle un cuello a este aneurisma que realmente no tiene ningún cuello. Y queda así como un pantalón. A través de ese pantalón llevamos el microcatéter al interior del aneurisma y enseguida desplegamos los coils y vemos cómo está permeable todas las ramas y completamente ocluido el aneurisma. El 3D también demostramos lo mismo. Y bueno, ahora además se ha demostrado que esta técnica es bastante segura. ¿Cuáles podrían ser las fallas técnicas? Que exista fallo del despliegue y la tasa de complicaciones puede ser hasta del 19%, que es un poco más alta que si únicamente utilizamos coils. Ya se usó también Onyx, que es un líquido embolizante, Onyx 50, pero los resultados no fueron tan alentadores y se dejó de usar porque ahora además tenemos una diversidad muy importante de diversores de flujo. Estos diversores de flujo, todos estos que están en esta tabla, son de tipo intravascular, es decir, van a remodelar todo el vaso. Y como vamos a ver, esta otra tabla, el Medina, el Webb, el Luna, estos son intrasaculares. Es un diversor, pero que va dentro del saco del aneurisma. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo. Y bueno, los peligros de tratar un aneurisma con estos diversores de flujo, el principal es un despliegue incompleto, sobre todo en aneurismas que están localizados en sitios que tienen muchas curvas de las arterias, por ejemplo, el segmento cavernoso de la carótida, ¿no? Acabamos de tener una paciente que tenía 3 aneurismas en un solo segmento y, bueno, diversas curvas, ¿no? También puede haber perforación del vaso, migración del stent y dentro de las complicaciones tempranas puede ser cambios isquémicos por oclusión distal o trombosis intrastent. Y bueno, ahora hay muchos dispositivos mediante los cuales podemos ensayar cómo vamos a liberar un dispositivo de este tipo
Y bueno, las complicaciones tardías, el tromboembolismo es algo que nos preocupa mucho, sobre todo en países como el nuestro, porque los pacientes tienen mal apego al tratamiento médico. Y una vez que nosotros hemos colocado un diversor de flujo, los pacientes deben de estar con una antiagregación durante un tiempo determinado. Y sabemos que en México, en Latinoamérica, los pacientes son un poco desordenados y deciden a veces dejar de tomarlo. Además, en México se han hecho estudios que han demostrado que hay resistencia al clopidogrel, por lo tanto, el tromboembolismo es algo que nos preocupa. Y lo comento porque hay un boom hacia cambiar el tratamiento endovascular de los aneurismas, de llevarlo a un simple coiling por cambiarlo por un diversor de flujo. El costo es mucho mayor y además estamos exponiendo a nuestro paciente a riesgos innecesarios. Entonces, lo vamos a comentar más adelante, pero siempre hay que ofrecer la mejor opción para cada paciente. Y bueno, ya tengo poco tiempo. Estos son los resultados con web, que son dispositivos intravasculares. Yo lo vi hace 3 años que estuve todavía en París con el profesor Maret. Ellos ya lo estaban poniendo en México, apenas está llegando, pero como les decía, es un diversor de flujo intrasacular. Se queda dentro del saco. Es una reconstrucción tridimensional de una adquisición que se hace con el angiógrafo, pero es con una inyección intravenosa del medio de contraste. Y bueno, los resultados anatómicos inmediatos, pues en realidad son bastante buenos con solo coils, también con el balón remodeling, con el stent, disminuimos la posibilidad de que exista un aneurisma residual o un cuello residual. Como les decía, los porcentajes, la oclusión completa ocurre con mucho más frecuencia en los pacientes tratados con coils, mientras que en los diversores de flujo vamos a ver esta oclusión de los aneurismas en los estudios de seguimiento, normalmente a los 3 o a los 6 meses. Y bueno, algo que yo trato de enseñarle a mis alumnos es que todos estos son granos, café, maíz, pimienta, pero si nosotros tratamos de moler la pimienta en un molino como pues realmente el resultado que vamos a tener no va a ser el mejor, ¿no? O si tratamos de moler el maíz en un instrumento que no es adecuado para esto. Entonces, siempre hay que utilizar el método adecuado para tratar cada tipo de aneurisma. Comparar diversas técnicas de tratamiento endovascular de aneurismas es complejo, ya que la diversidad de la enfermedad aneurismática presenta riesgos potenciales distintos, por lo que la elección del tratamiento debe de realizarse con base en el tipo de lesión para obtener siempre el mejor resultado. Ahora que tenemos tan buenos materiales, la verdad es que debemos aprovecharlos todos. Y bueno, estos son mis profesores, el doctor Boleaga, que fue quien inició la terapia endovascular en México. Ellos la iniciaron, digo, antes que yo naciera. Y pues antes había limitaciones porque no había todo el material con el que ahora contamos, todos estos avances tecnológicos, unos angiógrafos tan buenos como los que hoy tenemos. El profesor Centeno, que fue quien fundó la Escuela de Terapia Endovascular en México y de la cual yo soy orgullosamente egresada, y después hice un entrenamiento en stroke con el profesor Moret en París. Y bueno, él dijo esto hace muchos años, esta frase, y que es con la que me gustaría terminar, que es, finalmente, después de toda esta práctica estadística, que es absolutamente necesaria para evaluar el rendimiento de una técnica dada, la filosofía de tratamiento, él dijo de los aneurismas saculares, pero hoy puedo decir que es de todos los aneurismas, porque no importa si son saculares o si son fusiformes, siempre podemos tener una alternativa de tratamiento endovascular, ha cambiado. Y la oclusión, ellos decían que era solo endosacular, pero ahora puede ser también endovascular con los diversores de flujo, es definitivamente una buena alternativa.
Y quiero finalizar con esta diapositiva para darles las gracias y decirles que en el Centro Médico Nacional este año es la primera ocasión que tenemos la especialidad de terapia endovascular neurológica. Además, es la primera ocasión que la tenemos para el ISSSTE. Solo había 3 escuelas antes. Bueno, la primera que fue en el Instituto Nacional de Neurología, después una escuela en Monterrey, ahora nosotros, y estoy muy orgullosa de mis alumnos, del rendimiento que tienen, en particular del doctor Javier Lagos, que es de Honduras, y de quien ustedes deben de estar orgullosos. Sé que él va a regresar y que va a hacer un gran papel. Muchas gracias.